Prisionero de guerra es el tema que hoy vamos a tratar. Hay gente que pasa a ser prisionero de algo o de alguien, o de emociones, o de áreas que todavía no se han solucionado. Cuando uno pasa a ser esclavo de algo, pasa a ser esclavo de un pasado, porque se ata a algo. Ahora, mire qué interesante que no solamente una persona se puede atar a algo, o una persona, o una herida, un trauma, sino también usted puede llegar a ser esclavo de un dicho de su boca. Ojo con esto, que esto ya, y ya comenzamos con algo muy profundo. Las personas también se pueden atar por los dichos de su boca o porque alguien te ha dicho algo y esa persona también se ató. Ejemplo, cuando decimos algo incorrecto, cuando hablamos algo incorrecto de alguien o de un siervo o de una persona, nos atamos al mundo espiritual. Inmediatamente viene el enlace porque así damos el derecho legal de un espíritu. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, siempre que tiene que ser con sabiduría para edificar y para poder buscar solución. Y no criticar algo, sino que sea para buscar una solución. Ejemplo, la persona cuando peca, que dice la escritura, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero cuando no se es espiritual, viene crítica, viene destrucción. Ahí uno se hace esclavo por un dicho de su boca. Estamos comenzando y colocando base a este tema y realmente vamos a poder ver cuán necesario es ser libre de ataduras, libre de algo que quizás hemos llevado durante mucho tiempo y no nos ha permitido ser libre. El ser prisionero de guerra pueden ser por personas y hay mucha gente que ministra, que está predicando, que está enseñando, pero aún así continúa siendo un prisionero de guerra. Entonces, muy importante que a través de este texto, de estos mensajes, el Señor nos ayude para poder soltar, para poder sanar y por supuesto para liberarnos de alguna atadura. Ejemplo, también uno se puede quedar atado cuando, ejemplo, en un trabajo, quien te maltrató, un jefe y te echó y mucha gente quedan resentidas con eso. Se puede provocar también una atadura de prisionero de guerra. ¿Cómo se puede quedar prisionero de guerra? Del sentimiento, de la rabia, del dolor, de la injusticia. Mire qué importante todo esto que nos va a ayudar mucho. Vamos a hablar muchos casos según como vayamos avanzando, que uno puede llegar a ser prisionero de guerra. Entonces ahí tenemos un caso, ejemplo también de un vecino, alguien que a lo mejor te tiene mala, envidia, y uno también se puede atar también a esa persona, porque dice, esta persona siempre me envidia, siempre me tira cosas, siempre me tiene mala vibra conmigo, me odia, y uno siente rabia, siente rencor. No solamente es una rabia, no solamente es un rencor, sino que ya al decirla, ya usted se ató a ser prisionero de guerra, al mundo espiritual. Mire qué interesante todo lo que estamos viendo. Ahora, hay ataques que vienen repentinos. Es como lo que pasó también en Estados Unidos, un ataque repentino que vino en la Segunda Guerra Mundial en 1941 y nadie se esperaba este ataque. Estados Unidos estaba tan confiado que no se esperó nada de esto y vino un ataque repentino. 2001, septiembre, las Torres Gemelas, un ataque repentino de la noche a la mañana. Así muchas veces las personas pueden vivir un estado de quedar prisionero de guerra de algo o de alguien o de una guerra. Ahora, qué importante entender que se puede llegar a ser un prisionero de guerra de bastantes áreas. Y es importante entonces entender que todo lo que tenemos, el mundo real, al mundo espiritual, tenemos que quitarlo. Voy a quitar la pantalla completa porque a veces se traba, es porque, no sé, siempre que coloco la pantalla completa se traba y se queda pegada. Así que vamos a irla colocando como la estábamos haciendo y, y así ir trabajando. Mire qué importante, aquí estos son los
ataques que podemos tener como prisionero de guerra. Porque existen 4 frentes que puedas tú ser atacado. 4 frentes de batalla. El primero es el ataque personal. ¿Cuál es el ataque personal? Que tú estés lidiando con algo. Con un espíritu, con un área emocional, con algo que te hicieron, lidiar con un pasado, lidiar con una persona, algo que tú tengas rabia con alguien, ira. Ese es un primer ataque y eso se hace prisionero de guerra. O también lidiar con pecados o lidiar con áreas contigo mismo, con tus propios demonios también, porque cada uno puede tener diferentes tipos de ataque. Entonces ese es un primer ataque. El enemigo va a hacer estos 4 frentes de hacerte prisionero de guerra. Ojo con esto, que importante. De estos 4 frentes el enemigo va a querer hacerte un prisionero de guerra. Ya vimos el ataque, el primero, que es el ataque personal. El que tú estás lidiando con algo, o tú estás siendo confrontado con algo, o que el enemigo te quiera dañar en algo personal. El segundo sería el ataque en la familia. ¿Le ha pasado que a veces usted es atacado en la familia con un esposo, alguien que no conoce de Dios? Porque si conocen de Dios, ya ahí entran en otro tema. Pero alguien que no conoce de Cristo o que no está bien todavía fundamentado en Cristo. Pueden ser hijos, puede ser un esposo, puede ser un primo, una familia, un ex de antes. Entonces son ataques en la familia personal. O cuando tú estás en la iglesia, hay familias que te dicen, pero otra vez en la iglesia, otra vez leyendo la Biblia, otra vez ayunando, otra vez haciendo esto, y siempre va a ser el ataque en la familia. A veces la familia te abrazan, pero también pueden tener un cuchillo. Entonces, porque mire qué interesante, porque a veces los más cercanos son los que más te atacan. Y ese es un diseño que viene del cielo, se lo voy a mostrar ahora. El ataque en la familia es en lo que más nosotros lidiamos. Y ese es un diseño que proviene de la eternidad. ¿Por qué? En el reino, en la eternidad, antes de que hubieran todas las rebeliones aquí en la tierra, de Génesis capítulo 3, y Adán se rebelara juntamente con la mujer, en el cielo hubieron ya rebeliones, que lo hemos mencionado, lo hemos dado a conocer. La iniquidad. La iniquidad se revela, y la iniquidad es la sabiduría, la sofia. La Proverbios capítulo 8 dice que era la arquitecta. Era una delicia estar juntamente con Dios creando, lo que menciona Proverbios capítulo 8. O sea, antes de que revelarse la iniquidad, estaba cerca de Dios. Era la arquitecta, o sea, dirigía los planes de arquitecto en todo lo que Dios creaba. Mire qué interesante eso. Y la que estaba más cerca de Dios se revela. Luego tenemos al querube, Lucifer, Luzbel, luz bella, protector de gloria, cerca de Dios. Era como el mano derecha, para que se pueda entender. Porque tenemos el caso recuerde cuando Jesús estaba en los 40 días ayunando y viene la tentación, y el Señor le dice en una de las tentaciones: no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué interesante. No tentarás al Señor tu Dios. Eso significa, ahí le estaba hablando en un tiempo de eternidad, porque en tiempo de eternidad él estaba cerca, era su Dios, era el que estaba cerca de Cristo, porque el querubín siempre protegía la gloria de Cristo. El querube era protector de la gloria de Cristo. Ahora no hablamos de proteger de espíritu, no, hablamos de estar con Él, de estar ahí siempre. Por eso le dice al Señor, tu Dios. Lo que está diciendo, parafraseando la idea, es: tú me vienes a tentar a mí, sabiendo que en el cielo tú me adorabas a mí. Esa sería la forma más entendible de este querube. Entonces este es el ataque en la familia. Y luego tenemos el ataque también que se revelan los ángeles caídos, Génesis capítulo 6, verso 4, cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, nacen los vigorines, los nefelín, los semidioses. Todo eso sucede con los ángeles caídos. ¿Y quién eran los ángeles caídos? Los que también estaban cerca de Dios. Mire qué interesante, por eso que ese es el ataque como familia. Si sucedió en el cielo, luego pasó en la tierra. ¿Dónde? Génesis capítulo 3. Adán y la mujer formaban familia, porque no hay familia disfuncional ni en el cielo ni en la tierra. Entonces esa familia que estaba en Edén, vino el tentador
puso la mala semilla, hicieron que fallaran, o hicieron que pecaran, y ahí cayeron de la gracia de Dios. Y Adán podía conversar con Dios. Adán tenía para poder subyugar, podía tomar control, le puso nombre a todos los animales, no hubo ningún problema, tenía un 100% en su cerebro. Tenía la creatividad también igual de Dios, podía hacer muchas cosas y era un hombre extraordinario cuando estaba en Edén, que vivió miles de años en Edén. Y después con la caída ya sale de Edén y pasa a vivir una cierta cantidad de años y muere. Entonces ese es el ataque en la familia. Vamos a un tercer ataque, una tercera confrontación, que es en la iglesia. Muchas veces ha pasado que alguien de la iglesia ha hablado mal de ti. No debería suceder esto. No debería suceder que dentro de la misma gente hayan estos tipos de confrontaciones, que el hermano, porque está creciendo, le empieza la envidia. O está yendo a la iglesia, Dios lo está levantando y nos falta lo envidioso que dice, pero ¿por qué él está predicando? ¿Por qué él ya está cantando? Yo llevo más tiempo y todavía yo estoy aquí en la banca. ¿Se fija? Esos son ataques en la iglesia. O sea, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, pueden venir estos tipos de ataques. Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Se fija que hay ataques también de confrontación dentro de la iglesia que lamentablemente no debería suceder. Pero la iglesia tiene muchos ataques. ¿Y sabe por qué vienen los ataques dentro de la iglesia, de la misma iglesia? Porque nosotros lo hemos permitido. El enemigo no podría entrar en lugar de adoración, no podría entrar en lugar de santidad. ¿Pero por qué entra? Entra dentro de los cuerpos, de los envidiosos, de los chismosos, de los que no están buscando. Por eso que dentro de la iglesia se levantan ataques, envidia. Si alguien cayó, ahí no lo levantan, le hacen leña del árbol caído. Divisiones, pleitos, alguien está creciendo, ahí el otro está con envidia. O alguien se compró un traje, ya el envidioso, y la otra la envidiosa. Alguien llegó con un carro nuevo a la iglesia, y este está vendiendo de la buena. Entonces empezamos con pensamiento que dentro de nosotros mismos, en vez de decir gloria a Dios que el hermanito se compró un carro, que Dios lo bendijo, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién lo hace eso? No todo, sino que empiezan inmediatamente a maquinar. ¿Qué estará vendiendo el hermanito? ¿Qué estará vendiendo? Debe ser muy buena porque le está yendo muy bien. Y empezamos a maquinar pensamientos que a veces nos hacen caer de la gracia del Señor. Entonces estos son los ataques dentro de la iglesia. Y vuelvo al punto que no debería suceder esto. No debería pasar eso porque somos hermanos, tenemos que ayudarnos, tenemos que fortalecernos. Si alguien falla, si alguien peca, estamos para ayudar, para fortalecer, no para criticarlo. Pero hoy en día está la crítica destructiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque de lo que sembremos también podemos cosechar. Es muy interesante todo esto que nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. El cuarto ataque de confrontación es en la sociedad. En las cosas caras, la benzina, el gas, el arriendo, la comida, todo lo que genera en la sociedad algo que suban los precios es un ataque ya de un país o de algo de escasez producto de un ataque en la sociedad. Y a veces vivimos eso, que los precios suben, más suben que bajan, que todo ya es caro, ya no son los mismos precios, es porque eso también es un ataque, que el enemigo también trabaja de esa manera para que el cristiano que no tiene todos los recursos empiece también ahí a preocuparse porque no hay dinero, porque hay hijos, porque hay familia, porque hay que alimentar. Entonces son ataques que podemos nosotros tener. Ya hemos profundizado bastante cómo podemos ser prisioneros de guerra. Si hay preguntas, las pueden colocar ahí en el chat haciendo preguntas: cómo podemos ser prisioneros de guerra, algún testimonio o qué hacer en estas 4 confrontaciones. Si usted está recibiendo un ataque personal, un ataque en la familia, un ataque en la iglesia, un ataque en la sociedad, conversemos. Ahí escriba: pastor, pasó esto en mi iglesia, o esto, ¿qué pasaría si pasa esto? O yo estoy recibiendo un ataque personal, ¿qué hago? Conversemos, porque esto nos va a ayudar mucho a entender y a poder salir de estos estados
para poder tener una libertad plena en Cristo y no quedarnos atados con un vínculo al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo tenemos que prepararnos para no recibir estos ataques? En el primer ataque, el personal, dice sed sobrio. Primera de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio. Está la alerta. Mire que dice, estar alerta. Mucha gente está en la iglesia, adora o busca de Dios, o ganan batalla y echan fuera demonios, o ganan gente, ganan alma, pero no siguen alerta. Recuerde que la escritura también dice que esté firme y mire que no caiga. Muchos se confían. Ya después es como cuando estamos orando por un problema que tenemos, emocional, espiritual, de iglesia, sentimental, o un problema de economía. Ahí somos buenos para orar. Y no es malo, pero solamente oramos cuando hay una necesidad. Ayunamos cuando hay una necesidad. Buscamos de Dios cuando hay una necesidad. Leemos la palabra cuando hay una necesidad. No en todo tiempo. La escritura dice, en todo tiempo tenemos que servirle. Por eso es que tenemos que estar alerta. Sed sobrio, porque vuestro adversario anda como acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Sabemos que ya no es el león verdadero, pero él, si habla de como león, quiere decir que si él ruge también puede colocar temor, porque puede colocar trauma, herida emocional. Satanás puede hacer que una persona sea un prisionero de guerra, de batalla, por muchas circunstancias que van abriendo áreas de derecho legal. Segundo, entonces, hablamos el primer ataque del ataque personal, y decíamos el texto ser sobrio. Ser sobrio es la palabra nepo, del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, que es una palabra no intoxicado. Tiene su juicio claro, tiene su mente clara y tiene el control de sí mismo. Es una persona sobrio. Pero muchas veces alguien no se levanta contra nosotros, habla mal de ti, habla mal de la iglesia, y a veces nosotros nos quedamos sobrios, quedamos intoxicados, porque no tenemos un juicio sano, no tenemos un control con nosotros mismos, y también nosotros caemos en el juicio y nos enojamos. Pero ¿por qué hablan de mí? Si yo busco, yo me porto bien, hago las cosas bien, y nos empezamos a nosotros solitos, con los dichos de nuestra boca, sin darnos cuenta, pasamos a ser, con los dichos de nuestra boca, un prisionero de guerra. Qué importante todo esto, lo que aprendemos. 2. El ataque en la familia. Ya vimos que en Génesis 3, Adán y la mujer fueron atacados. Y lo interesante es que atacaron, no solamente el enemigo atacó a la mujer o al hombre, sino a la familia. Porque Adán y la mujer eran una familia. No estaba, entonces, el hecho solamente, el enemigo no solamente vino a colocar caos en uno, sino a dañar el núcleo familiar. Entonces, muy importante que hay que cuidar esto. Adán no estaba con su mujer cuando fueron contaminados. Estaba sola, por eso que ella dice, se paseaba en el huerto, estaba sola. Y vio el árbol después de haber conversado con el serpiente. Entonces, lo que Dios nos dé como familia, cuídalo. La familia se tiene que cuidar. Los hijos, el esposo, se tiene que cuidar, se tiene que valorar. Un ataque entonces en la familia puede venir por medio de estas entidades caídas. Atacan la posición sacerdotal de Edén. Recuerde que en Edén, ¿qué es lo que quiso hacer el enemigo? Atacar a Adán. Pero mire qué interesante, no lo atacó directamente a él. ¿Por qué? Porque Adán en jerarquía era mayor que Satanás. Esto es muy potente. Por eso que usted ve en la escritura que jamás lo atacó directamente. Buscó cuerpos, buscó a alguien para poder llegar a Adán. Porque en jerarquía, recuerde que Satanás, en Lucas capítulo 10, verso 18, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Había perdido jerarquía, había perdido el derecho legal. Entonces no tenía una autoridad sobre Adán, porque Adán Dios lo puso. Dios lo puso en un lugar para soyuzgar, gobernar, señorear, multiplicar. Lo puso para ser de bendición. Tenía una jerarquía muy alta. Y de ahí se cumple que cuando él pecó, Adán, ahí pasó claramente en que cuando cae Adán, Génesis 3, peca, Satanás se transforma en el príncipe de este siglo. Jesús le llamó el Dios de este siglo, con minúscula. Mire qué interesante entonces, lo que tenía Adán
se lo dio al enemigo. ¿Qué le dio? El derecho legal, le dio la autoridad. En las tentaciones también, cuando Jesús fue tentado los 40 días, hay otra tentación también cuando él lo lleva al pináculo del templo, le muestra los reinos, le muestra el poder, le muestra un montón de riquezas y honores. Y Satanás le dice, todos estos reinos yo te daré, porque a mí me han sido dados. Anote esa frase. Todos estos reinos, le dice Satanás, que el Señor reprenda, todos estos reinos yo te daré, porque a mí me han sido dados. La pregunta es, ¿quién le dio ese derecho legal al enemigo? Ya lo vimos. Génesis 3, Adán. Adán le dio ese derecho legal. De ahí donde se transforma en el príncipe de este mundo. Qué interesante todo esto, por eso hay que tener cuidado con todo esto. Es un ataque entonces que entra porque hay una unidad y hay diferentes, y cuando el enemigo entra va a hacer diferentes pensamientos, se llama divisiones. Entonces el enemigo vino a matar, robar y destruir. El enemigo es el que divide. Vamos entonces a ver ese ataque. Vimos el segundo, que es en la familia. El ataque en la familia también, Efesios 6:12. Pero leamos la versión BAT. Porque nuestra lucha no es con seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Entonces el terreno espiritual donde viene esta guerra, estas batallas, nosotros tenemos que discernir. Tenemos que discernir en los primeros ataques, discernir cuando el enemigo va a entrar en lo personal, discernir cuándo va a entrar en la familia. Si hay división, si hay pleito, hay que discernir, pero muchas veces nosotros caemos en los juegos del enemigo, en los pensamientos, nos enojamos, nos airamos y vienen las confrontaciones, después vienen las represalias. El tercer ataque que hablábamos es en la iglesia. Mateo 12:25, voy a leer la versión BAT. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia, ojo, o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Mire qué importante. Y aquí habla de familia en Cristo, familia espiritual, familia también terrenal y también familia como iglesia, porque se supone que en la iglesia somos familia. Lamentablemente aquí en la tierra, mientras tenemos divisiones. Por eso que aquí en la tierra tenemos nombres y apellidos. Todos viven en sus casas. Todos hacen diferentes funciones, porque eso es división. Las iglesias, todas tienen nombre, doctrina. Todas tienen diferentes puntos de vista. Eso también se llama división. Ahí entramos en un tema más profundo. Entonces, es importante tener cuidado. Por eso que usted nunca diga, mi iglesia la única, mi iglesia la santa, mi iglesia de santa doctrina. O sea, estoy hablando en el sentido de cuando uno dice que la iglesia suya es la perfecta y los demás no lo son. A eso me refiero. Ahí caemos en idolatría y en falta de humildad, porque se van a salvar muchos también, y no solamente de tu iglesia, de muchas iglesias, pero nosotros tenemos un concepto un poco narcisista. La amistad del mundo. ¿Por qué provienen todas las guerras entonces? Santiago 4:1 lo hablamos. Mire qué interesante, y aquí el mensaje es para la iglesia de adentro. No le está hablando aquí a la iglesia de afuera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. El que codicia, significa el que dice, oh, el hermano tiene un carro, yo me voy a comprar un carro. La hermanita llegó con un traje nuevo, yo también me voy a comprar. Se fija que esas personas son así. O se compró un zapato hermoso y dice, yo también me voy a comprar un zapato. Esas son las personas que codician todo lo que tiene el otro porque no lo tienen. Matáis y ardéis de envidia. Aleluya. Hay gente así envidiosa. El envidioso es el que tiene, que no tiene lo que tú tienes. Entonces hay gente que es envidiosa. Todo lo quieren porque son envidiosos. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire que tenemos que tener cuidado. O almas adúlteras. Aquí se refiere al adulterio espiritual, no al adulterio físico. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y mire que podemos también ser prisioneros de guerra atados al mundo. Aquí se coloca bueno. Podemos ser prisioneros de guerra atados al mundo. Usted dirá, pero pastor, yo ya llegué a Cristo, estoy en Cristo, voy a la iglesia, de la iglesia a la casa de la iglesia y del trabajo, estoy en Cristo. Pero podemos ser prisioneros de guerra a través de las ropas, de las modas, porque hay algunos que le encanta andar con las modas de este mundo, y si no, ya se sienten incómodos. Son, ¿cómo se llaman los que siempre, los marqueros, los que siempre andan con ropa de marca? Creo que marquero parece que se llama, olvidé cómo se decía. Eso que le encanta andar en la última moda, en la última chupada del mate, así se dice en Chile. No es que, bueno, los que están en Chile me entienden. Pero tenemos que tener cuidado de esto, la amistad del mundo. ¿Y en qué más podemos ser prisioneros de guerra con el mundo? De lo que escuchamos. Ay, pastor, si yo escucho a Luis Miguel, yo escucho a Juan Gabriel, porque son canciones muy lindas, muy románticas. Pero eso es atarse también al mundo. Y muchos están en la iglesia alaban a Dios y cantamos coritos, cantamos himnos, cantamos alabanza, adoramos, nos postramos, nos tiramos de vuelta carnero en el suelo, lloramos de guatita, pero llegando a la casa empezamos a escuchar lo que no tenemos que escuchar. ¿Me entiende? Escuchamos, damos oído a música mundana. Y además a veces vamos en la micro o en el bus o en lo que sea, o en el taxi, y el taxista, como no es cristiano, no se ha convertido, empieza a colocar música así como música movida, una música así del mundo, y tú de repente no te das ni cuenta cuando la patita ya empieza a moverse. Otros ya empiezan ya a mover, a mover ya la cabeza, otros la tararean y no se dan cuenta. Entonces otros empiezan a mover el pie empieza a mover solito. En el nombre de Jesús, sujétate bien en el nombre de Cristo Jesús. Ordénele, porque no nos damos cuenta que eso significa que nos atrae también los ritmos. Y no solamente el ritmo o letras. Eso también es una atadura al mundo espiritual. Y este tercer ataque en la iglesia, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es lo que más cuesta. Soportándonos, y habla dentro de la iglesia. Así que si alguien te hirió, alguien te ofendió, a veces hay que mordérsela. Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. A veces perdemos la paciencia, ¿para qué estamos con cosas, sí o no? A veces uno también como que quiere bajarse de la cruz, pero porque la hermana habló mal de ti, el pastor habló mal de ti, el líder habló mal de ti, el otro de otra iglesia habló mal de ti, ya como que tú quieres bajarte de la cruz y que transformarte en los hijos de truenos, en los Boanerges y tronarse a todo ello. Y a veces dan ganas, ¿cierto? Pero tenemos que aguantar, ¿no? Y a veces dan ganas de decir, ay, me quiero tronar a esta hermanita porque habló mal de ti. Me quiero tronar a este hermano porque no está haciendo la palabra. Este hermano rebelde, dan ganas de tronarlo. Pero te acuerdas que eres el pastor. Y ahí queda. No podemos hacer nada. A veces también sucede eso. Y el cuarto ataque es el ataque en la sociedad. Por ambiente, por presencias. Segundo cielo, Daniel 10:13, príncipe de Grecia, príncipe de Persia, atacan ambiente, atmósferas y clima. Entonces hemos visto 4 frentes de batalla en que podemos hacer prisioneros de guerra. Entonces, no solamente es ir a la congregación, sino tener cuidado de no caer y ser un prisionero de guerra de alguna de las 4 frentes de batalla que hemos hoy dado a conocer. No sé si están entendiendo el tema. O estoy muy rápido, no sé, pero si hay preguntas pueden colocarle ahí en los chats. Participemos, conversemos, edifiquémonos todos, porque podemos realmente ser prisioneros de guerra de algo, o de un pastor, que el otro pastor habló mal de ti, habló mal de tu iglesia, y tú te puedes quedar atado también.
Mire que son muchas cosas. O el hermanito que se fue en rebeldía de la iglesia, se fue a otra iglesia y allá anda hablando mal de todo, de toda la iglesia donde salió. Y todavía es el corazón, y tenemos corazoncito, ¿para qué estamos con cosas? Si tenemos corazón, a veces eso nos duele, es normal. Eso no quiere decir que seamos pecadores. No, es normal porque tenemos sentimiento. Ahora, lo malo podría ser cuando yo guarde raíz de amargura. Porque podemos enojarnos. Claro que sí. Airado. Pero no pequé. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podemos amargarnos. Claro que sí. Pero no puede venir una raíz de amargura. Entonces podemos pasar estos tipos de circunstancias. Y 2 Corintios 10:3, no militamos andando en la carne, y aquí cuando hablo de carne no estoy hablando de pecado, más que eso, que estoy hablando de cosas que no hemos solucionado emocionalmente, porque gran parte de lo que he hablado son áreas emocionales, la carne en trauma, la carne en herida, o heridas de un pasado también, porque hay mucha gente que puede estar años y años enojado con un pastor, años y años enojado con una hermana, o física o espiritual, porque te hirieron, porque te abandonaron, porque te hicieron herida, o no te dieron de amor de niño, no te dieron amor de grande, y eso causa trauma, causa herida. Esos son también que tenemos que madurar. ¿Y eso cómo se transforma? En 2 Corintios, el verso 4. Nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortaleza. Porque todas estas heridas lo que hacen es formar una fortaleza dentro de las personas. Y hemos hablado también tipos de fortaleza, que hay 45 tipos de fortaleza que una persona puede tener en un área emocional. Y el 5, entonces, ¿qué hay que hacer? Derribando los argumentos. Todo argumento que presente el enemigo, derribándolo, toda altivez, todo conocimiento, llevarlo sujeto, todo conocimiento, y llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo que se levanta contra el conocimiento de altivez hacia Cristo, se tiene que derribar. Se tiene que renunciar para que así podamos vivir confiados en Cristo. Y tenemos que andar buscando al Señor, militar en el Espíritu. Quiero ir avanzando para poder también hablar lo último. Juan capítulo 8, verso 36 dice, así que si el Hijo del hombre, que dice la versión, el original es, si el Hijo os hace libre, seréis realmente libre. Entonces el enemigo va a tratar de entrar una y otra vez con estrategia, pueden ser de pecado, pueden ser personales, en sanidad, de colocar caos para que no haya sanidad, sino enfermedades, y nos haga ser esclavos. Un prisionero de guerra, aquí viene el punto importante, porque no solamente te puedes convertir en un prisionero de guerra, el que está prisionero de guerra es torturado. Ojo con esto, que esto es muy importante. Ya vimos muchas áreas cómo podemos ser prisioneros de guerra, y quizás más de algunas de las que hemos mencionado estamos siendo prisioneros de guerra y no nos hemos dado cuenta. Entonces, si no nos hemos dado cuenta de lo que estamos siendo prisioneros de guerra, no solamente estamos siendo prisioneros de guerra, sino que ¿qué hace el prisionero de guerra de una batalla en lo físico? Es torturado duramente. Al prisionero de guerra no lo llevan al hotel 5 estrellas y ahí lo tienen con el jacuzzi, con la buena comida, le hacen la cama, le llevan la comida para atenderlo, se baña, se viste, anda bien arregladito. No, sufre y es torturado. Eso significa que el que esté en un prisionero de guerra, van a venir espíritus torturadores. Espíritus torturadores. Por eso es que mire qué interesante, no se ate con alguien. No se ate con un pastor, no se ate con una hermanita. Aunque habló mal, no importa. Trate de sacudirse del polvo de eso. No se ate, porque si usted se ata, queda inmediatamente prisionero de guerra. ¿Y quién va a venir? El torturador. O más claro, en la escritura dice, el verdugo. El verdugo. ¿Qué hace el verdugo? El verdugo no tiene piedad. El verdugo, cuando va a colocar el juicio, va a cortar la cabeza. Esa es la función del verdugo. Entonces luego son llevados los prisioneros de guerra a cautividad. Son esclavos. Muchos son esclavos de los dichos de las palabras, esclavos de pecado, o esclavos de una persona, esclavos de una emoción, esclavos de que alguien te hirió, te ofendió,
te airaste, tú te enojaste, claro, porque quizás era injusto, pero como no refrenaste y no entregaste eso al Señor, pasaste a ser un prisionero de guerra, esclavo de falta de amor, y muchos viven años enojados con alguien. Prisioneros también, ¿qué hacen? Los prisioneros son vendidos, claro, como esclavos, y el esclavo no tiene derecho a nada. Mire qué importante eso. Por eso es que Cristo tiene que venir. Hay que pedirle que Cristo nos haga verdaderamente libre. Por eso es que dice ahí, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis, dice la otra versión, verdaderamente libre. Eso significa que hay gente que no está libre verdaderamente, porque está en la iglesia, alaban, adoran, tienen don, tienen talento, tienen jerarquía, pero por dentro están prisioneros de algo. Muy importante cuidarnos de esto. Destruyendo las especulaciones. Una persona que está prisionero emocionalmente es restringido de toda una libertad, porque hay cadena, porque hay emoción, porque hay eventos de un pasado, y el enemigo trata en lo posible de robarle la paz. ¿Cómo lo puede hacer también un prisionero de guerra? Con el doble ánimo, Santiago 1:8. Con el doble ánimo. Las personas que viven siempre constantemente con doble ánimo son prisioneros de guerra. Santiago 4:8 también nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, y limpiad las manos, sacudirse. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué importante todo esto, porque es importante fortalecernos. Lo que leíamos anteriormente de 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esa palabra fortaleza es la palabra ojuroma, que significa fortificar. Es un castillo, es una seguridad. Entonces el enemigo, cuando coloca una fortaleza, te hace un prisionero. Es como una cárcel. En una cárcel hay barrotes, hay ladrillo, hay columnas, cemento. Estás en una fortaleza y no puedes salir de ese lugar. Y esa es una fortaleza física o también emocional o espiritual. Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos. El que está con amargura constantemente, enojos constantemente, iras constantemente o gritos constantemente, es porque se convirtió en un prisionero de guerra. Importante entonces tener cuidado de esto. Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie os deje de alcanzar la gracia de Dios, que de ninguna raíz de amargura. ¿Se fija? ¿Podemos amargarnos? Sí, claro que sí. La raíz es el problema. Brotando alguna raíz de amargura cause dificultades y por medio de ella muchos sean contaminados. O sea, el que tiene un espíritu de amargura, no solamente él va a ser atormentado, contamina a los demás. Es como si alguien en la iglesia, alguien está con esa raíz de amargura, va a contaminar al resto, va a contaminar a las demás personas. Las personas van a querer salir de su estado, pero ahí van a estar las personas que no entienden el reino de Dios y van a ser contaminados. Quiero avanzar más rápidamente y terminar ya en lo último. Los que quieran este libro, después me lo pidan, porque hay mucho aquí que hablar. Recuerde que la rebeldía también es ocultismo. El que se revela, por eso que una persona que está en la iglesia se revela, está con rebeldía, está con pecado de magia, pecado de brujería, está con pecado de hechicería. Entonces hay que tener cuidado con los rebeldes. No seamos rebeldes. Rebelde con un líder, rebelde con un hermano, rebelde con un pastor. Seamos obedientes. Seamos obedientes, porque todo el que se revela con alguien, con un líder, anda con espíritu de adivinación, magia, hechicería y brujería. Hemos hablado bastante de este tema. Y ahí viene la desobediencia, que es la palabra farmaqueia, que de ahí viene farmacia. Porque desobediencia, de ahí también trabajan los ángeles caídos. La palabra mará es amargura. Amargura en el hebreo significa mará. ¿Y qué produce la mará? Rebelión. ¿Y quiénes están detrás de la rebelión? Los ángeles caídos. Quiero avanzar. Mire que hay harto que hablar aquí. Y ya terminar con lo siguiente. 1933 Hitler ya había dado orden de encarcelar. Vino persecución. Todos conocemos la historia
de lo que sucedió en ese tiempo de esta guerra, Segunda Guerra Mundial. Entonces Hitler dio orden de encarcelar en el campo de concentración no solamente a judíos, sino que había muchos. Y no solamente los torturaban. Mire lo que hace el enemigo cuando lleva a alguien prisionero de guerra. Recuerden que el que está prisionero de guerra no lo va a pasar bien. Le practicaban amputaciones. Los que estaban prisioneros de guerra le colocaban inyecciones letales. Los sumergían en agua para ver cuánto duraban vivos. Todas esas torturas. Quitaban las uñas, les cortaban los dedos, le hacían mutilaciones, les colocaban inyecciones letales, los colocaban en cámaras de gas, los desnudaban. El que miraba a una persona, si ya lo miraba, lo mandaban a matar. Habían 6 centros de exterminio judíos y más de 3,5 millones murieron. La idea entonces del prisionero de guerra es dañarlo emocionalmente, psicológicamente. Era exterminar no solamente a los judíos, sino dañar en todas áreas. Dato interesante, y ya termino con esto, en esta enseñanza. Los prisioneros de guerra llevaban un uniforme con rayas y una gorra, y también un triángulo, que ese triángulo identificaba diferentes colores, que significaba según su creencia o su área sexual. Porque también no solamente hubieron cristianos que murieron, también estuvieron ahí los prisioneros políticos. Les colocaban un triángulo rojo. Los presos comunes, un triángulo verde. Los vagabundos, las lesbianas, problemas sociales, les colocaban un triángulo negro. Los testigos de Jehová les colocaban ese triángulo rojo. ¿Qué color es ese? Violeta parece. Ya el Señor. Y eso que me coloqué los lentes. Los gitanos también le colocaban un triángulo de color café. Los homosexuales le colocaban este triángulo de color ahí rosado. Los que estaban en republicanos, españoles, exiliados, le colocaban ese triángulo azul. Y los judíos les colocaban un triángulo amarillo. Todo entonces, porque había muchos, no solamente murieron judíos, murieron todas las personas que ya les mencioné, porque todos eran prisioneros de guerra. O sea, la idea de Hitler era todos, sin excepción, sin credo, sin política, sin área de sexual, a todos los que para ellos le era una raza inferior, los llevaban a los campos de exterminio. Este es el lugar donde era un lugar donde muchos fallecieron. Y mire qué interesante, estos eran los trajes. Se fijan, los trajes les colocaban ese triangulito y según también sus colores, les colocaban un número. ¿Cuál es la idea entonces que hacía el enemigo? Que robarte la identidad. Robarle la identidad a ellos, los judíos, porque ellos ya no se llamaban con el nombre, se llamaban con un número. Mire qué potente es esto. Eso es cuando está uno prisionero de guerra. Por eso que si hay una área en cual usted esté prisionero de guerra, libérese, pida ayuda, busque ayuda, porque no solamente es una atadura al mundo espiritual o físico, sino que el enemigo va a tratar de robarte identidad. Hemos visto tanta gente, hace poco también un pastor se quitó la vida. Hemos visto varias personas que se quitan la vida, ministros, pastores. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por ataques, por depresiones, y el enemigo les roba la identidad aún teniendo al Cristo de gloria. Y muchos judíos murieron llamándose con un número. Era tanto que ya no se llamaban como los nombres judíos, sino morían diciendo un número. Y aquel que decía el nombre de alguien inmediatamente era torturado y delante de todo era muerto delante de su familiar e hijo. Así era la tortura. Entonces muchos por terror, por miedo, se acordaban de otro por un número. Porque el número es diciendo un número más. Esa es la idea de Hitler. Este es una persona más. Este no es judío. Este para mí, decía Hitler, es un número más. Son personas menos. Y muchas veces nosotros podemos también caer en estas áreas, prisioneros de guerra. Entonces la idea del enemigo que el Señor reprenda es robarnos nuestra identidad. Pero Dios nos dice que somos reyes,
y somos sacerdotes. Eso implica mucho a que cada día nosotros tenemos que entender que el plan y la voluntad de Dios es tan perfecto, que el plan y la voluntad de Dios es tan hermoso, en que nosotros tenemos que saber que solo en Cristo podemos encontrar una respuesta, que solo en Él podemos encontrar la ayuda. Pero es importante pedirle entonces al Señor que nos sane, que nos liberte. Si estamos siendo atacados, si estamos siendo confrontados con espíritu, pidámosle al Señor o reconciliémonos. Si no cuesta nada decir perdón, si no cuesta, hay mejor pedir perdón que quedar atado al mundo espiritual. Si te hirió, alguien te ofendió, recuerde que coloquémonos en el lugar de Cristo. ¿Qué haría Cristo cuando lo ofendieron, cuando lo abofetearon, cuando hablaron mal de Él, cuando lo injuriaron? Él se mantuvo quieto y tranquilo. No abrió su boca, enmudeció y fue llevado como cordero al matadero. Así muchas veces nosotros tenemos que comportarnos, pero vamos a recibir bendiciones del reino de Dios. Prisionero de guerra involucra a cuidarnos, porque eso es lo que va a querer hacer el enemigo. Quiere cortar tu identidad, quiere destruir, quiere dañar la obra, quiere destruir tu llamado, tu ministerio, quiere destruir tu hijito, tu familia. No lo permitas. No des derecho legal con una mala conversación, con enjuiciar. No des derecho legal a quedar prisionero de guerra con los dichos de nuestra boca, con hablar mal de alguien o con heridas de un pasado. Si hay algo que todavía no se ha solucionado, que Cristo pueda hacerte libre, verdaderamente libre. Podemos cantar, podemos ministrar, podemos profetizar, echar fuera demonios, cantar lindo, tener un buen don, un buen talento, pero podemos seguir siendo esclavos de algo o de alguien. Pero hoy, a través de este mensaje, de esta palabra, creemos que el Señor nos puede hacer libre. Confiemos en eso. Vamos a pasar tribulaciones, claro que sí. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Confiemos en Él y Él va a ser prisionero de guerra.